elegí un tema general para comenzar. Y es el tema que tiene que ver con los derechos humanos. Por la vinculación que tiene, la estrecha vinculación que tiene el área de defensores de niños y adolescentes digamos, con la exactitud de toda la filosofía general de derechos humanos y con la doctrina universal o internacional del derecho de los derechos humanos. Y elegí este tema porque nos va a permitir entender después el que viene, que sí tiene que ver directamente con todas las nociones de derechos de los niños, si tú lo pasas. Definiciones de derechos humanos hay hasta el borde del cansancio, hasta el borde del cansancio. Esta definición que ustedes ven allí es una definición extraída o parafraseando o analizando el preámbulo, que además es hermosísimo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, conocida inicialmente como Declaración Universal de Derechos del Hombre. Universal y lamentablemente como Declaración Universal de Derechos del Hombre, y digo lamentablemente porque allí estaban marcados en su título justamente la inobservación o la inobservancia de género. Podemos decir entonces que los derechos humanos son prerrogativas. A mí no me gusta decir prerrogativas porque parecen concesiones, sin embargo, vamos a decirlo siguiendo este concepto de derechos humanos, que son prerrogativas que tiene todo individuo frente a los órganos del poder. Un concepto bien largo, pero que integra al menos 3 elementos. 1, el elemento del poder. ¿Ante quién se exigen los derechos humanos? ¿Ante quién se reclaman? ¿Ante quién se demandan socialmente? Cuando hablo de demandan, voy a hacer la diferencia cuando diga la demanda social a la demanda judicial. ¿Ante quién se demandan socialmente los derechos humanos? Entonces tenemos un primer elemento que es ese. Segundo, ¿a quién le pertenecen? ¿Cuáles son los sujetos tenedores, no de comer, sino tenedores, para no decir beneficiarios, titulares de los derechos humanos? Todo individuo de la especie humana, hombre, mujer, niño, niña, sin distinción de ninguna naturaleza, por cuanto justamente uno de los principios que informa a los derechos humanos es el principio de igualdad. Uno de los principios a los cuales se debe justamente toda la visión y la filosofía de derechos humanos es el principio de igualdad, conocido también como principio de no discriminación. Y el tercer elemento es para qué se tienen los derechos humanos. Fácilmente se ve de este concepto, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades básicas, hacer exigibles las necesidades básicas que tienen que ver fundamentalmente con la dignidad humana, con la dignidad del ser humano. Un segundo concepto y un tercer concepto, podemos apreciarlo ahí en pantalla. Les confieso que yo me inclino por el último y por eso lo dejé de último. El segundo dice que son atributos de toda persona inherente a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. Contiene los 3 elementos también. El Estado, el para qué y a quién, los sujetos, o a quiénes los sujetos. Y el tercero, que parte ya no de una visión que los abogados llamamos jus naturalista, o sea, no una visión de que te cae por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho de ser persona, de que te pertenece nada más por el solo hecho de ser persona, sino que trascendiendo esa visión jus naturalista está la visión histórico-social. No siempre hemos tenido derechos humanos por el solo hecho de ser persona. Tanto así que una de las características de los derechos humanos es, o de los caracteres que forman parte de su principio, es la progresividad. En tanto y cuanto hay derechos que hoy no tenemos y que podemos tener mañana. Y que hoy no son derechos humanos reconocidos como tal y podemos tener mañana reconocidos como tal. Valga el ejemplo de la declaratoria de octubre del año pasado por parte de las Naciones Unidas de la informática, el acceso a la informática
declarada mundialmente como un derecho humano fundamental de nuestros tiempos. Antes ni siquiera se nos hubiese ocurrido pensar que el acceso a la informática, ¿verdad?, el acceso a la información tecnológica, el acceso a la información y comunicación por vía de las redes tecnológicas, fuese hoy día un derecho humano considerado y declarado universalmente como un derecho humano fundamental. Entonces, en este concepto que se distancia de ser una prerrogativa, de ser un atributo, como que viene gratuito, por obra y gracia del Espíritu Santo, que se diferencia de ese carácter mágico de la persona humana, la distinción fundamental en este tercer concepto es justamente el que se trata de una conquista histórico-social de la humanidad. Y dice, son conquistas histórico-sociales de la humanidad oponibles al poder y a los distintos factores que lo representan. No necesariamente el poder en su conjunto de estructura orgánica de Estado, o en su conjunto de estructura orgánica de economía, o en su conjunto de estructura orgánica religiosa. Cuando hablamos de poder estamos hablando de las distintas formas que asume el poder, sino aquellos factores que pueden representarlo. Un factor de poder. Él es un factor representante del poder y como funcionario tiene responsabilidad en la violación, en la negación o en su carácter positivo, es decir, en el cumplimiento del derecho humano de que se trate. Igual podemos decir con un médico contratado en un servicio público de un hospital. Tenemos nosotros necesariamente que identificar al ministro de Salud para reclamar el derecho de que se trata cuando acudimos a una emergencia y el médico no nos quiere atender. Dejemos a un lado la inexistencia o la carencia de recursos, digamos, médicos y en general para atender a los pacientes. Hablemos nada más del comportamiento de un médico. Cuando el médico, por ejemplo, no te quiere atender, él es un factor de poder. A eso es a lo que quiero llegar. De manera que esa noción antigua de que el derecho humano se reclama solo ante quien es el poder, hoy día tiene una aplicación más práctica. El derecho humano también se reclama ante quien representa aquel factor de poder. Porque si bien el Estado siempre va a tener responsabilidad, siempre, tú no vas a conseguir nunca vas a conseguir una violación o una amenaza de derechos humanos en donde no haya responsabilidad directa o responsabilidad indirecta del Estado. Siempre va a haber responsabilidad. También hay coadyuvantes, factores que pueden ser factores culturales, diferencias culturales, ¿verdad? Factores que pueden ser incluso factores geográficos, diferencias geográficas, ¿verdad? No es igual prestarle salud a un niño en San Fernando de Atabapo que para que tenga acceso para salvar su vida a un médico tiene que esperar 3 semanas o 2 semanas o más allá de San Fernando de Atabapo, ¿verdad? Entonces hay siempre factores que impulsan un poco más o un poco menos la responsabilidad del Estado. Y también hay factores que impulsan un poco más o un poco menos la responsabilidad individual en coadyuvar en esa violación. Por eso es que coadyuvar también en el cumplimiento es necesario junto al Estado. Y de allí nace otro principio, que ustedes ya vieron, que se llama principio de corresponsabilidad. Somos responsables socios, somos socios del Estado, en el cumplimiento o en la violación también de derechos. Somos socios. La responsabilidad entonces en consecuencia siempre va a estar a lo mejor en manos individuales que va a tener, por eso te decía, se diferencian las acciones. Ahora voy con lo que decía mi amiga. Ella decía la vida, y es verdad, la vida, pero las acciones son distintas. El individuo va a tener una responsabilidad, contra él van a haber unas acciones determinadas por lo que hizo o dejó de hacer cuando violó un derecho. Se viola derecho no solo por hacer, sino por dejar de hacer. Entonces, por lo que esa persona hizo cuando violó un derecho. Pero la acción contra esa persona que violó un derecho, por ejemplo, contra esa madre, es distinta que la acción contra el Estado. Contra la madre va a haber una acción de responsabilidad individual y contra el Estado va a haber una acción de responsabilidad política y, si tuviese algún funcionario involucrado, también de responsabilidad individual. Bueno, vamos a hacer nada más alguna referencia histórica, algunas referencias históricas, ¿verdad?, al surgimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Vamos a hablar de un periodo informal,
y de un periodo formal de los derechos humanos. Un periodo informal en el que escasean las codificaciones, las prácticas y la estructuración de una filosofía, digamos, concreta de derechos humanos, pero en la que hay, sí, manifestaciones bien claras desde el punto de vista histórico de esos derechos humanos. Ese periodo no formal está constituido fundamentalmente por una cantidad de principios, conductas, valores de carácter ético, de tipo moral y de carácter religioso, que digamos son los primeros informantes conocidos en la humanidad acerca de los principios de derechos humanos. Si bien no se construyeron como tales principios, ni tampoco eran de carácter vinculante, o sea, la religión no es vinculante, la moral no es vinculante, ¿verdad? Digamos que son valores importantes que informaron, que nutrieron a toda la visión de derechos humanos. Paséense ustedes, por ejemplo, más adelante lo vamos a mencionar nada más, van a ver la lámina, ¿verdad? Por todos los principios que se elaboraron en la era cristiana. ¿Cuál era el rey de aquellos principios que Jesús, ¿verdad?, profesó por todos lados? La igualdad entre los semejantes. ¿Cuál es el principio clave en materia de derechos humanos? La igualdad. Entonces vean ustedes cómo de alguna manera ese periodo no formal constituye el principio, ¿verdad?, de los derechos humanos. El periodo formal en donde sí comienzan a desarrollarse ya con una, cuando dice aspiración ideal, es decir, como una filosofía concreta, ¿verdad?, en donde se comienzan a vincular los estamentos de carácter político y de carácter cultural, normativo, jurídico, ¿verdad?, es decir, dentro de algunas leyes, los derechos humanos. Ahí hay algunas precisiones, quizás un poco aisladas, de tipo histórico, que nos ayudan a construir esos derechos humanos. A su vez, el periodo formal se divide en un periodo interno, de derecho interno, y en un derecho internacional. Y los derechos humanos, como todo, ha tenido sus épocas de oro y ha tenido sus caídas y sus levantadas nuevamente. En el periodo no formal, lo que les decía, ante la era cristiana y en la era cristiana, se señala, la mayoría de los autores señalan lo que se llamaba la proporcionalidad, que ahora, hoy día es un principio de derechos humanos, por supuesto, dentro de un código que hoy día también podemos condenar y decir, bueno, el código de Hammurabi no era un código totalmente justo, pero la proporcionalidad era uno de los principios de justicia que estaba allí en el código. El estoicismo, ¿verdad?, que era la entrega total, sin reservas, el sacrificio de quienes creían que incluso sacrificando su vida por la dignidad de otros, ayudaban más a la dignidad humana y a la transformación social. Y la era cristiana, en donde ya, digamos, algo hemos dicho. El periodo formal, a su vez, decíamos que se divide en derecho interno y derecho externo o derecho internacional. En el derecho interno vamos a encontrar algunos eventos históricos que nos ayudan a clarificar el surgimiento de algunas instituciones de derechos humanos hoy día. Por ejemplo, la tutela de las personas frente al poder. En el año 1215, imagínense ustedes, lo que se conoció como la Carta Magna de Juan Sin Tierra. La tutela de las personas frente al poder es hoy día una figura que ustedes, nosotros todos decimos muchas veces y no nos damos cuenta que viene de tan lejos. Todo el mundo dice, te voy a meter un amparo. Eso es un amparo. Es la posibilidad de tutelarse frente al poder, de reclamar, de exigir legítimamente un derecho frente al poder. Y fíjense de dónde viene. Aunque muy inmaduro, pero vale la pena recordar que esta carta, conocida como Carta Magna de Juan Sin Tierra, una de las cosas que decía era: todos los seres humanos somos iguales, ante quien sea y principalmente ante las leyes. Somos exactamente iguales. Y el poder no puede desconocer la igualdad que tienen los seres humanos. Por tanto, el ser humano, cuando le es desconocida su igualdad, estoy parafraseando la Carta Magna,
cuando le es desconocida su igualdad, tiene que reclamarla justo ante quien se la desconoce, ante el poder. Petition of Right del Parlamento inglés, que es la solicitud de derechos, la exigencia, la petición del cumplimiento de unos derechos que puedan haber sido violentados. Estamos hablando del año 1628, origen también de lo que hoy día conocemos como tutela de amparo, en algunos países como Argentina, por ejemplo, ¿verdad? O como conocemos nosotros como amparo simplemente, o recurso de amparo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela. O también la acción de tutela, en otros países se conoce como acción de tutela. Sea pues el caso de Dominicana, por ejemplo, se llama acción de tutela. El habeas corpus contra detenciones arbitrarias, que data de 1679, y el Bill of Rights de 1689. El habeas corpus, todos saben lo que es el habeas corpus, ¿verdad? Es cuerpo libre, cuerpo fuera. Cuerpo libre, cuerpo fuera significa que cuando hay una detención que no se corresponde con la legalidad de esa detención, ¿verdad?, o con la constitucionalidad de esa detención, ella se transforma en nula por sí misma. O sea, ella nunca debió existir. Y por cuanto no debió existir, yo reclamo que me saquen ese cuerpo de donde está preso. Así de sencillito, ¿verdad? Es una modalidad o tipo de amparo. Es una modalidad del amparo o de la tutela, entendida en el sentido de la exigencia, ¿verdad?, de derecho. El habeas corpus. A su vez, nosotros tenemos una novísima figura de habeas, que es el conocido como habeas datas, ¿verdad? Datos fuera, datos libres. El habeas data, que está en nuestra Constitución, aquellos datos, ¿verdad?, que no estén exceptuados por la ley, por razones de seguridad o por razones de defensa, yo tengo derecho a reclamar que me sean entregados, a reclamar el ser conocidos por mí, ¿verdad? Y datos que tengan que ver con mi persona o con mis derechos o con mis bienes, yo tengo derecho a exigir, valga redundar, a exigir el conocimiento de aquellos datos. De manera que muchas veces, incluso en nuestros trabajos, yo no sé si ustedes se dan cuenta, no, eso es el expediente administrativo, usted no puede verlo. No, pero es que te levanté una nota administrativa, tú confórmate con el memo. No, pero yo quiero ver el proceso para el cual tú me levantaste la nota administrativa. Todavía existe, es una práctica, ¿verdad? Es una práctica, a pesar de que el país pueda en ese sentido haber mejorado mucho, porque escuché por ahí que decían eso era antes, pero todavía existen prácticas, ¿verdad?, conductas de esta naturaleza. Entonces, el habeas, digamos, el habeas es un tipo, es una modalidad del amparo, ¿verdad? En este caso tenemos el habeas data y tenemos el habeas corpus. Bueno, el otro ya lo dije. En derecho interno también vemos, digamos, dos grandes visiones enfrentadas en la doctrina general de derechos humanos. Digamos, la visión liberal, conocida como la visión occidental burguesa, de las democracias occidental burguesas, ¿verdad? Y la visión socialista, o conocida también como la visión del bloque, aunque no nace allí, del bloque socialista. En estas dos, yo no me voy a detener, en estas dos grandes visiones hay efectivamente sus respectivos documentos que lo representan y sus respectivos representantes, ¿verdad? Filósofos, estudiosos, doctrinarios, autores que representaron a unos y otros. Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, en el caso del liberalismo, que representan esa visión de derechos fundamentalmente individuales. Una característica de la visión liberal es justamente que los derechos individuales incluso están por encima de los derechos sociales. Y una característica en el desarrollo de la visión de derechos humanos, de la visión liberal, ¿verdad?, es que resta importancia, incluso desconoce los derechos sociales, dándole mayor importancia a los derechos individuales. Ejemplo de ello, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, ¿verdad?, de 1789, ¿verdad?, y la Constitución de Venezuela de 1811. Son ejemplos claros de una visión liberal individual de los derechos. Otro ejemplo de ellos que hay que decir con toda claridad es la Declaración Universal de Derechos Humanos.
en donde privó la visión liberal occidental sobre los derechos humanos y en donde apenas se dejó un mínimo espacio en 4 líneas para los derechos sociales. Y se dijo, en la medida en que los estados puedan, irán cumpliendo los derechos sociales, económicos y culturales. Progresivamente y en la medida de sus posibilidades. Es decir, hasta para escaparse, pues, para liberarse, para evadir responsabilidad, le dejaron espacio. ¿Ok? Porque justamente una de las discusiones dadas desde 1945 con la Carta de Creación de las Naciones Unidas, junio de 1945, hasta la proclamación de la Declaración Universal, 10 de diciembre de 1948, una de las grandes discusiones fue el enfrentamiento entre la visión de derechos sociales, económicos y culturales y la visión liberal burguesa de la época, que no se distancia mucho de la actual. El socialismo, por su parte, en donde vamos a conseguir no solamente la Declaración de los Derechos del Pueblo de la Revolución Rusa, sino la Constitución mexicana, y por eso digo no se generó en el bloque soviético, como muchos a veces creemos. El bloque socialista soviético es el que tuvo la visión de derechos sociales, económicos y culturales. No es verdad. La primera fue la Constitución de México de 1917, en donde la preeminencia, acuérdense de la Revolución Mexicana del 17, ¿verdad?, y en donde la preeminencia de los derechos sociales, ¿verdad?, tenían hasta un principio de prioridad de los derechos sociales, que puede parecer un poco odioso, ¿verdad?, en donde se deja casi establecido que solo cumpliendo derechos sociales es posible tener también derechos individuales. Un poco una noción medio funcional allí, que no es, para mi manera de ver, exacta, propiamente exacta, pero que sí es importante para la época. Entonces tenemos esos 2 grandes instrumentos en donde los derechos sociales, económicos y culturales son incorporados a la visión de derechos humanos. En el derecho ya no interno de los países, sino en el derecho internacional, tenemos períodos históricos con sus apropiados eventos, en donde uno de los periodos de codificación más importantes, ¿verdad?, de normativización más importante, lo cumplen no los derechos humanos en el sentido que hoy día los tenemos, sino el derecho humanitario. Con la fundación de la Cruz Roja Internacional en 1860 y con la Convención de Ginebra sobre Derechos Individuales en caso de conflictos armados en 1864, todo producto de las famosas guerras internas de los países, ¿verdad?, que involucraban un poderío y además un desprecio por la vida, un desprecio por la vida no solo individual, sino en colectivo. Tú puedes llegar y arrasar con lo que te diera la gana porque era tu derecho de guerra, ¿verdad? Y de alguna manera el derecho humanitario vino a frenar normativamente eso y a establecer reglas incluso para la guerra. Y en donde la vida pasa a ocupar un elemento importante, aún cuando hoy día es totalmente desconocido. Valga un ejemplo Afganistán, valga otro Irak, en donde si se puede decir guerra, porque eso no se puede llamar guerra, en donde realmente una agresión contra un pueblo, contra un país, por el motivo que sea, ¿verdad?, se constituye en una violación generalizada de derechos humanos. No puede ser que una guerra, suponiendo que hubiese motivos para ello, ¿verdad?, se haga de la forma en que se ha hecho en Irak y en Afganistán, en donde no importa arrasar pueblos enteros, familias enteras, hospitales, escuelas, vías, acabar con la economía, acabar con la vida, como si de un solo plumazo por el poder omnímodo de un país sobre otro. Entonces, bueno, valga decir entonces que las reglas de la guerra, ¿verdad?, hoy día tendrían que ser otras. Acuérdense que aquí era una guerra más cuerpo a cuerpo, con armas ultra super requete convencionales, ¿verdad? Y hoy día estamos hablando de aviones incluso no tripulados. Estamos hablando de que en Afganistán emplearon aviones no tripulados, pues, manejados a control remoto. ¿Ok? Entonces, importante tomar en cuenta. Segundo, pues, toda la visión universal de los derechos humanos. Esa visión universal que nace organizadamente,
con la Sociedad de Naciones en 1924, en 1923, realmente, con la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el principal antecedente de organización mundial de los derechos humanos. Antecedente importante porque los mismos principios que dieron razón a la creación de la Sociedad de Naciones, ojalá no sean las mismas razones que dieron lugar a su muerte, ¿verdad? A su muerte efímera, sin haber vivido mucho, la Sociedad de Naciones falleció, ¿verdad? Es decir, el principio de igualdad, el principio de humanidad, el principio de igualdad y no discriminación y la necesidad de enfrentar los desmanes del poder y en concreto de la guerra. Pero también la guerra acabó con ella. Ahí cuando se firmó el Pacto de Versalles. Sí. ¿Y por qué le dio ese paso a la ONU? Exactamente por qué. La Sociedad de Naciones se desintegra con los nuevos movimientos de guerra, ¿verdad? De enfrentamiento entre países. Acuérdense que los organismos internacionales lo conforman los países. Los organismos internacionales no son una estratosfera marciana, ¿no? Los organismos internacionales están compuestos por los países, ¿verdad? Y están integrados por países que se enfrentan justamente en ese periodo preguerra mundial, pre-segunda guerra mundial o preguerra mundial, y entonces por supuesto se disuelve la Sociedad de Naciones. No es que dio paso, es que se disolvió, no funcionó más. Después de la guerra, fíjense que por eso estoy diciendo, ojalá no sean las mismas razones, ¿verdad?, que le den muerte ahora a las nuevas organizaciones de derechos humanos, la guerra, ¿verdad? Pareciera que sí. Nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en 1945, después de la guerra, finalizando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y ojalá no se convierta más rápido de lo que estamos viendo en un cadáver. Y existen los sistemas regionales. ¿Qué son los sistemas regionales? Por cada continente existen sistemas de vigilancia, de educación, de formación, de promoción de los derechos humanos, vigilancia y seguimiento. En el caso de América, del continente americano, es la OEA, Organización de Estados Americanos, que se rige por los mismos principios de la ONU, porque es un sistema intercontinental que reúne a los países del continente para hacer más fácil, más efectiva la acción de promoción y de vigilancia de derechos humanos. Eso es solo un paseo, digamos, ¿por qué esto está aquí otra vez? Eso es solo un paseo rápido, histórico, unas notas allí. Ajá. Tú tienes aquí la Organización de Naciones Unidas, que es de carácter universal, ¿verdad? Esta Organización de Naciones Unidas se encarga de debatir en el mundo el tema de los derechos humanos, no en América, no en África, sino en el mundo el tema de derechos humanos, y de promover y proclamar nuevas instituciones de derechos humanos mundiales, universales y también al interior de los países. Es decir, la ONU promueve, por ejemplo, a través de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, ¿qué promueve? Políticas de favorecimiento de los derechos de las mujeres. ¿De favorecimiento en qué? En lo institucional, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, y allí esas políticas tienen una expresión concreta que son vigiladas por los organismos intercontinentales de derechos humanos, en nuestro caso, la OEA. A su vez, estos organismos tienen sus respectivos órganos de cumplimiento y de vigilancia. La OEA, por ejemplo, tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué hacen estas organizaciones respecto, que creo que es la pregunta, al comportamiento de los países, ¿verdad? Aquí tenemos el país X de América, de aquellos que están obligados para con la ONU en el caso concreto de que se trate. Por ejemplo, el Pacto Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, infrahumanas o degradantes.
Así se llama, tan largote, pero así se llama. Pacto contra la tortura, vamos a llamarlo a nuestros efectos. Por supuesto, Estados Unidos no es firmante del pacto. Por tanto, no hay una relación. Sí, pero no hay una relación de cumplimiento de las políticas, de las acciones, de las medidas, de las providencias de carácter institucional, legislativo, político, social, educativo que hay en el pacto, porque él no es firmante. Él no se puede obligar a lo que no firmó. ¿Qué son defensores de derechos humanos? Ustedes que están en este mundo de la defensa de los derechos humanos, defensores no es igual a protectores, y defensores y protectores no son igual a garantes. Garantes son tres figuras que ustedes tienen que comenzar a diferenciar para su vida práctica. Defender es abogar, es demandar, es exigir el cumplimiento de un derecho humano o de muchos derechos humanos. Una forma de defender es también promover, educar, formar en materia de derechos humanos. Mientras que los garantes son aquellos primarios y hay garantes secundarios. Con Luigi Ferrajoli lo vamos a ver con más delicadeza. Los primarios son los garantes propiamente dichos, los responsables de que el derecho se cumpla o no, de que el derecho sea eficaz o no. Pues si yo tengo en un municipio determinado una situación tal en el presupuesto público, en la que el 80% del presupuesto público se va en ornamentación de la ciudad y el otro 20% en el pago del gasto corriente de personal, ¿quién es el garante allí primario? El garante primario debió ser el municipio, que debió aprobar un gasto presupuestario en lo social, ¿verdad?, con carácter prioritario, y no lo hizo. O le dio un 5% al gasto social, o al gasto educativo, o al gasto de salud un 2%, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, ¿verdad?, no es nada alejado de la realidad. Estamos hablando de municipios que gastan el 60% en gasto corriente de funcionamiento burocrático. No lo estoy inventando. Vayan a revisar el gasto presupuestario, la composición del presupuesto en los municipios y se van a asombrar. ¿Quién es garante secundario? El protector. Y ahí está la diferencia. Porque el protector, si pudiéramos hacer un esquemita, porque el protector de derechos es aquel que frente a una amenaza o frente a una violación da una orden legítima para que el derecho deje de ser violado o para que se preserve la condición del derecho y de consecuencia, si está siendo amenazado, no siga siendo amenazado. Entonces, tenemos un defensor por un lado, vamos a ver si yo logro hacer esto, tenemos un garante, y tenemos un protector o protectora de derechos. Estos son mecanismos que permiten la eficacia, la materialización, el goce efectivo de los derechos humanos, sean colectivos o difusos o sean individualmente considerados. El defensor está legitimado para recurrir ante el garante y para recurrir ante el protector, para la eficacia de ese derecho humano. No obstante, el defensor no ordena.
no toma decisiones de derecho que obliguen al garante a que cumpla con el derecho. Él recurre y exige el derecho. Él pide el cumplimiento del derecho o el cese de la amenaza, o la restitución del derecho que ha sido violado. El protector sí está obligado a exigir y a ordenar al garante el cumplimiento de ese derecho humano o de esos derechos humanos que están siendo violentados. En el Sistema Nacional de Protección a Niños y Adolescentes diseñado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, está muy claro el flujo organizacional y el flujo de procesos entre defensores, protectores y garantes. Yo tengo un esquema en el cual vamos a ver, y por cierto tienen que recordar para la tarde, esta figura en el que vamos a ver con detalle estas cosas. Entonces podemos definir, visto esto, para establecer las diferencias, de una vez podemos definir a los defensores de derechos humanos como una persona o un grupo organizado de personas o de organizaciones o instituciones que tienen que velar por el cumplimiento de los derechos inherentes a toda persona humana. Velar, entiéndase ahora, por estar pendiente, promover esos derechos, vigilar y exigir los derechos. No obligan, ellos no obligan a nadie, ellos exigen derechos. Las Naciones Unidas ha reconocido que defensores de derechos humanos somos todos y todas. Que todos deberíamos ser defensores de los derechos humanos, la sociedad entera. Eso ha dicho Naciones Unidas, y hay una resolución para la protección, a su vez, vean ustedes cómo la humanidad ha tenido que andar por las cosas que suceden, por la arbitrariedad sobre todo del poder, ha tenido que producirse una resolución de Naciones Unidas para la protección de los defensores de derechos humanos. Porque como ustedes saben, los defensores de derechos humanos en muchos países, ¿verdad? Y aquí valga decir que agraciadamente en Venezuela ahora se puede hablar de derechos humanos con la libertad con que se habla. Yo fui militante, soy militante actualmente, pero fui militante desde los 14 años de edad de los derechos humanos. Y yo tengo 9 juicios militares por ser militante de los derechos humanos. Cuando decir DDHH, solamente decir DDHH significaba tener la DC atrás con 2 esposas, clácata preso y torturado además. Cuando apenas decir los trabajadores tienen derecho a un salario digno significaba que tú eras subversivo, eras perseguido, eran allanadas tus casas, llevados presos tu esposa si la tenía, o tu madre, como sucedió en mi caso, ¿verdad? Si tenías tu madre viva, ¿verdad? Llevarse todas tus pertenencias, hasta aquellas que no tenían que ver, hasta el papel toalé para revisar si había algo subversivo allí, porque tú dijiste, los trabajadores tienen derecho a un salario digno. O porque reclamaste el derecho a la vivienda de una persona o varias personas determinadas. Entonces, de verdad, rescatemos esto que tenemos hoy día, porque hoy día tenemos la posibilidad del reconocimiento constitucional y el desarrollo, ni siquiera es el reconocimiento, el desarrollo constitucional de los derechos humanos. Entonces, esta es una coyuntura en la que eso hay que tomarlo de la mano, promoverlo, convertirnos de alguna manera en defensores de derechos humanos. Y fíjense que hoy día, a mí se me ocurrió una oportunidad de promover la Cátedra Libre en la Universidad de Carabobo, conjuntamente con la Universidad de los Andes, la Cátedra Libre de Derechos Humanos. Ah, no, vale, tú estás loco. La Cátedra Libre de Derechos Humanos, hoy día Derechos Humanos está formando parte de muchas carreras. Ya no es ni siquiera una cátedra experimental o libre, ¿verdad? Sino que forma parte de muchas carreras. Bueno, seguimos. Ya esto lo habíamos dicho. Derechos humanos se violan, incumplen o amenazan por parte del Estado, igual se cumplen, ¿verdad? Preferencialmente por parte del Estado. Aquí hay toda una discusión, ¿verdad?, que tiene a la familia y a la sociedad y a la persona en general
en lo individual o en lo colectivo, como coadyuvante con el Estado, por el principio de corresponsabilidad en los derechos humanos, para el cumplimiento de esos derechos humanos. También la persona puede coadyuvar en violarlos. ¿Ok? Se violan por acciones, actos, por ejemplo, matar, por omisiones, no hacer lo que deben, ejemplo, no prestar el servicio de salud. Yo puedo morir no porque un policía me mata, en nombre del Estado. Yo puedo morir porque un hospital no tiene los servicios adecuados para prestar una emergencia. Y ahí hay una violación de derechos humanos. ¿Está claro? Seguimos. Vamos a ver rápidamente funciones de los defensores de derechos humanos. Promover y educar en derechos humanos, ya lo habíamos dicho. Denunciar la violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos y la obligación de denuncia de violación de los derechos humanos no es salir por la prensa denunciando. O sea, no es nada más eso. Eso también es. Denunciar es denunciar ante la colectividad, pero también es denunciar ante el propio órgano que lo está incumpliendo. O ante el órgano que debe protegerlo. ¿Recuerden el esquema? Ante el órgano que debe protegerlo o ante el órgano que debe garantizarlo de manera primaria. La garantía primaria, deber de cumplimiento, y la garantía secundaria, deber de protección. ¿No hay dudas allí? Ustedes ponen un igual aquí, deber de cumplimiento, y ponen un igual aquí y ponen deber de protección. Están autorizados los defensores de derechos humanos para intervenir en la solución pacífica de conflictos. Es decir, a través de procedimientos amistosos, entre los que en la doctrina se destacan fundamentalmente la mediación y la conciliación. Ambos. Mediación y conciliación. La promoción de esto significa también que las instituciones deben ir desprendiéndose de procedimientos tediosos, de tramitaciones complejas, ¿verdad? Para darle la posibilidad a los defensores de derechos humanos que usen los instrumentos de solución pacífica o amistosa de conflictos. Las defensorías de niños y adolescentes, por ejemplo, tienen dentro de sus servicios las funciones 202 de la ley, las funciones de conciliación, exclusivamente para estrechar lazos familiares. 202, literal K, Logna. 202, literal K. ¿Será? ¿Nadie tiene la Logna por ahí? Yo la tengo aquí. Sí. Literal K, no, literal K no es. Literal F. Estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares a través de procesos no judiciales, para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, conforme al procedimiento señalado en la sección 4 del capítulo 11. Ese es el procedimiento que está a partir del artículo 308, si no me equivoco, 308. Deben seguir entonces este procedimiento que está a partir del artículo 308, y el cual, por supuesto, nosotros, ustedes conmigo no lo van a ver, lo van a ver con otra persona, el procedimiento. Lo que sí debe estar claro es que en el caso de niños y adolescentes, y en particular de las defensorías del niño y del adolescente, este procedimiento de conciliación es exclusivamente para estrechar lazos familiares. ¿Me voy a explicar? No es que vino la maestra o el maestro, le dio 4 cocorrones al muchacho, le reventó la cabeza, ¿verdad? Y vamos a conciliar. Ya, espérate un momentico. Esa señora no es familia de ese muchacho. Y aunque fuese familia, lo hizo en su condición de maestro, no lo hizo en su condición de tía. ¿Correcto? Yo he visto infinidad de conciliaciones en defensorías de niños y de adolescentes, ¿verdad?, que tienen como punto principal la violación de un derecho fundamental que no es negociable. Y en ese sentido yo aprovecho para determinar que el artículo 308 establece que aquellos derechos que no sean de naturaleza disponible, ¿verdad?, no se pueden conciliar.
¿verdad? Yo no puedo disponer de mi integridad física. Así que si mi papá me cae a palo, ¿verdad? Y me revienta hasta el alma a palo, yo no voy a venir a conciliar, discúlpame. Yo no parto de ahí. Hay autores que dicen que sí. Estoy obligado como defensoría del niño y el adolescente a cumplir con el particular B del artículo 202 en concordancia con el particular D. Cuando me llega el caso y viene la mamá a decir, ay, es que yo quiero que el papá y el niño no se sigan llevando tan mal, porque fíjese, ayer le partió 2 piernas. El papá le partió 2 piernas al niño. Yo quisiera que aquí hiciera una conciliación. Mi deber es, mire señora, yo voy a tomar nota y yo voy a hacer la denuncia ante el Consejo de Protección. Porque esto no está dentro de mi competencia. Esto es competencia del Consejo de Protección y de la Fiscalía del Ministerio Público. Porque si usted no hace la denuncia, le puede pasar lo que establece. ¿Quiénes son defensores aquí? Nadie. Están vinculados, ¿verdad?, a la defensoría. Le puede pasar lo que dice el artículo 275. Fíjense que de acuerdo al particular B, en concordancia con el D del 202, están obligados a denunciar cuando se trata de derechos de carácter no disponible, de naturaleza no disponible. Y el 275 dice, quien estando obligado por ley a denunciar un hecho del que haya sido víctima un niño o adolescente, no lo hiciere inmediatamente, será penado con prisión de 3 meses a 1 año. Es decir, está cometiendo un delito por no haber denunciado. La primera cosa que debemos tomar en cuenta es que un defensor no es un garante de derechos humanos y que debemos distinguir, decía yo, entre el defensor de derechos humanos y el garante de derechos humanos. El garante es el que garantiza el derecho. El defensor no puede cumplir el papel de garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud. Él va a promover, va a defender, va a exigir, va a demandar social y, si fuese necesario, legalmente, ¿verdad?, el cumplimiento de ese derecho ante los garantes de aquel derecho. Es decir, ante las instituciones responsables de garantizar aquel derecho. Y en el caso de violación, el defensor tampoco es un protector, es un defensor de derecho. En el caso de violación, él va a recurrir bien ante el propio garante o ante el protector de derechos. En materia de niños, ese protector de derechos es singular y administrativamente el consejero de protección que está en el municipio. En materia de niños al menos es así. Digo singular y administrativamente porque también de forma singular lo es el juez de protección cuando la medida dictada por el Consejo de Protección debe ser conocida por vía de revisión por el juez de protección. O cuando se trata de una de las medidas como la colocación familiar o en entidad de atención, que están en el 126, o la adopción, que no corresponden al Consejo de Protección, sino que corresponden directamente al juez. Entonces el defensor, el comportamiento, la función del defensor es la de recurrir ante las instancias que deben garantizar derechos o que deben proteger derechos, ¿verdad?, a fin de que el derecho se cumpla o, si ya ha sido violentado, que sea restituido o que cese la amenaza en caso de que exista una amenaza que inminentemente va a violentar un derecho. Esa es una de las funciones que cumple el defensor. La otra función que cumple el defensor es la de intervenir ante las instancias sociales fundamentalmente, téngase como ejemplo la escuela, téngase como ejemplo la familia, ¿verdad?, téngase como ejemplo algunas organizaciones que cumplen labores de desarrollo social, ¿verdad?, a fin de resolver pacíficamente o amistosamente los conflictos que puedan surgir entre una persona o algunas personas, una o muchas personas, ¿verdad?, y esa institución, entre una persona y esa familia, entre una persona y esa escuela. Les decía, el defensor entonces está autorizado para conciliar determinadas materias, para erigirse en conciliador en determinadas materias, o para proponerse como mediador o que lo propongan las partes como mediador en determinadas materias. En el caso de la LOMNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, habíamos leído el 202, ¿verdad? Y habíamos dicho en el 202
se encuentra la posibilidad de estrechar lazos familiares a través de procedimientos no contenciosos, no judiciales, procedimientos conciliatorios. Y hacíamos la aclaratoria que estos procedimientos conciliatorios se rigen de los artículos 308 en adelante y solamente para aquellas materias que sean, uno, en materia de familia. Materia de familia que no esté, y que conste que este no es el tema que yo estoy dando, materia de familia cuya competencia no le esté atribuida a los tribunales. Ejemplo, la guarda. La guarda es exclusiva competencia de un tribunal. La guarda no es competencia de una defensoría de niños. Sin embargo, si yo tengo un conflicto que está relacionado con la educación de mi hijo, en donde mi hijo no quiere cumplir sus responsabilidades individuales en materia de educación porque se la pasa metido en el internet, por ejemplo, yo puedo recurrir a resolver ese conflicto familiar ante un defensor de niños, a través de un procedimiento que arranca en el 308 y que no es mi materia. O sea, no es lo que yo voy a dar, lamentablemente, porque me encanta, además, no es lo que yo voy a dar. Entonces, tiene la función también de participar en la solución armoniosa o armónica de conflictos, y en nuestro caso particular, de conflictos familiares, fundamentalmente conflictos familiares. No debe entonces confundirse con el hecho de que un defensor pueda participar, aunque no está en la ley, ¿verdad?, pueda participar en un conflicto antes de que éste aparezca, antes de que éste violente un derecho. Por ejemplo, si un defensor tiene conocimiento de que en una escuela podría presentarse un conflicto entre estudiantes y maestros sin que todavía se haya violentado un derecho, él puede participar allí, porque el mismo 202 establece la posibilidad de que el defensor intervenga para defender derechos de los niños y adolescentes ante las instancias comunitarias, administrativas y educativas. Esa intervención no debe ser vista nunca como conciliación, y hay una gran diferencia, sino que es un servicio autónomo de la conciliación, distinto, quiero decir, de la conciliación. Es el servicio de intervención, y podemos llamarlo intervención comunitaria, mientras que el otro es el servicio de conciliación. En el servicio de intervención yo puedo abogar, debo como defensor abogar para que el conflicto no llegue a tal punto de que viole los derechos de los niños en la escuela, ¿verdad? Y puedo advertir a las autoridades que pudieran violar derechos, a las maestras que pudieran violar derechos, a los mismos niños que se pueden ellos mismos violentar sus propios derechos individuales, ¿verdad? Puedo advertirle y decirle, mire señores, no deben hacer esto porque si no incurrirían en una violación de derechos. ¿Qué labor estoy cumpliendo? Además de intervenir. De prevención, a través de la educación, ¿verdad? A través de la formación, de la educación como defensor. Entonces, un defensor es un educador en derechos humanos. Un defensor es un promotor de derechos humanos. Una vez ya consumado, agarras el hecho este. Ajá. Una vez ya consumado un hecho, por ejemplo, en el colegio, el defensor no tiene ningún papel allí. No quiero decir eso. Lamentablemente no es el tema que me toca. No quiero decir eso. Quiero decir que él no puede intervenir como conciliador una vez consumado el hecho que no tenga que ver con lazos familiares. Ahora, él puede intervenir como conciliador en el caso de un padre que no cumple con su obligación alimentaria. En el caso de una madre que no cumple con la debida vigilancia, madre y padre, vigilancia y cuidado que deben tener a un niño que se encuentre en una situación que pudiera violar sus derechos, ¿verdad? Él va a entrar como conciliador. Lo que no puede entrar como conciliador es en un conflicto que tenga como objeto aquellos derechos que son de naturaleza no disponible. Y yo daba un ejemplo ahora. ¿Usted estaba aquí? Y yo daba un ejemplo ahora, que no es necesario repetir, pero que tiene que ver con el maltrato, ¿verdad? Y podemos dar varios ejemplos sobre eso. Yo no voy a ir donde el policía que privó ilegítimamente de la libertad a un niño y lo torturó a decirle, mira, vamos a sentarnos, vamos a conciliar.
no le pegues de esta manera, pégale de la otra. Entonces, no. ¿Por qué le pegaste así? Mejor pídele perdón. O vamos a hacer algo para que a los futuros niños no les pegues tan duro. No. Ahí abrácense y concilien ustedes. Lleguen a un acuerdo. No. El derecho está violado. Y ahí tú no puedes disponer del derecho que ya se te violó. Acuérdense que una de las características de los derechos humanos, ¿verdad?, es la irrenunciabilidad. Yo no puedo renunciar a un derecho y estarías renunciando al derecho que tienes a tu integridad física. ¿Correcto? Usted iba a decir algo. Vamos específicamente. Agarre este específico primero. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que como que está tramado ahí. Específicamente vamos a hablar de un caso, ¿verdad? Un defensor en un momento dado que usted puso el ejemplo de la escuela, que están violando algunos principios con los alumnos. ¿El defensor puede ir directamente a hablar con los directores o tiene que pasar por un organismo como el Consejo de Derechos de los Niños para que hacer la denuncia ya y que sean ellos los que van al colegio, o uno como defensor va directamente al colegio y reclama, pues, o sea, o trata de ver qué es lo que hace? Esa es la pregunta. Ok. Le asigno este paquete, mire. Téngalo ahí, usted está responsable del que quiera hablar. Ok. Fíjense, muy interesante la pregunta. Muy interesante. Aunque no tiene que ver con el tema que yo les voy a dar. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Porque podemos cambiar, el que va a dar el tema el viernes. ¿Quién va a dar el tema el viernes? Zaida, entonces da este tema y yo me voy con el procedimiento. Sí, un defensor de niños. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo, digamos, en que pueden ocurrir las cosas en una defensoría de niños? Un mecanismo que quizás es el más usual cuando son aquellas defensorías que son defensorías no comunitarias, sino que defensorías más formales, ¿verdad? Esa defensoría, el mecanismo usual es que te llega una persona y denuncia. Y va y dice, bueno, en la escuela está pasando esto. Con la sola denuncia, el defensor tiene que tener la capacidad, sino que no lo sea, por favor, tiene que tener la capacidad de determinar previamente a qué derecho se está refiriendo la supuesta violación. Y de acuerdo al derecho en que no todos los casos son iguales, de acuerdo al derecho a que se está refiriendo esa denuncia, ¿verdad?, él tiene vías que tomar, que la propia ley se las indica. Particular B, en concordancia con el D. Si yo digo, en una escuela hay un abuso sexual, yo vengo a denunciar aquí que mi hija fue abusada por el maestro, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el derecho que está en juego? La integridad sexual, ¿verdad? El derecho a la integridad sexual de la niña, ¿verdad? Además de otros derechos que están en juego, pero fundamentalmente es, ¿cuál es mi forma de proceder? La propia ley me lo dice. Denuncia ante el Ministerio Público y ante el Consejo de Protección. Eso no es mi competencia. Lo siento mucho, pero no es mi competencia hasta allí en términos de lo que significa la restitución o la responsabilidad, el castigo. Léanlo como ustedes quieran leerlo. Yo puedo coadyuvar en la recuperación de la niña. Como defensor puedo tramitar ante algunos programas mientras actúa el Consejo de Protección, porque estoy autorizado a tramitar previa y preventivamente ante algunos programas. Por ejemplo, un programa de orientación de la niña, un programa de atención psicológica rápido de la niña, y yo puedo hacer la tramitación como defensor. Pero en cuanto al caso en particular, yo no es que en todos los casos que tengan que ver con un liceo voy a hablar con el director. Depende del caso. Depende del caso. Sin embargo, tengo otras opciones. Hay que diferenciar el intervenir, ¿verdad? ¿Para qué interviene un defensor? Tú diferencias intervenir de la denuncia, de la conciliación y del resto de los servicios que hay en el 202. Un defensor no interviene para otra cosa que para abogar, demandar, exigir que el derecho que está siendo violentado se restituya. ¿Y ante quién voy a intervenir en el momento en que en la escuela, como es el ejemplo que tú estás poniendo, se está violentando un derecho? Ante el que lo está violando. Ante el que lo está violando. Por eso la defensora y el defensor deben tener aquellos y aquellas bien puestos, ¿verdad? Bien calzados, porque se tienen que enfrentar a situaciones ante el violador de derechos. Principalmente ante el violador de derechos. Eso no niega que vaya donde el director, ¿verdad? Pero la intervención es justamente ante el violador, a exigirle que restituya el derecho que está violentando. Usted sacó a la niña del salón porque se encuentra embarazada.
y usted me la restituye. Usted me la incorpora nuevamente al aula. Y yo voy a levantar aquí un acta porque hay un expediente y usted me va a firmar el acta en donde se compromete a restituirle el derecho. Sin embargo, yo debo hacerle la observación que de todas maneras el derecho ya está violado y yo voy a denunciar. Derecho violado. Acuérdense de las sanciones a los funcionarios que violan derechos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que lo vimos esta mañana, ¿verdad? Por el hecho de que el derecho, valga redundar, se restituya, no significa que yo voy a dejar de denunciar. Yo tengo la obligación de denunciar porque el derecho ya fue violado. Vamos a leerlo de otra manera. El maestro abusa sexualmente de la niña y yo lo voy a comprometer a que no abuse sexualmente más. No, yo debo tratar de sacar a ese maestro de esa aula de clase, pero al mismo tiempo, de todas maneras, voy a denunciarlo.